Hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por este día, por este momento tan especial que tú nos concedes de reunirnos con varios propósitos. Primero que todo, y es lo más importante, es oír tu voz. En segundo lugar, adorarte, alabarte y darte gracias por la obra que has hecho en nuestras vidas y porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has dado la vida, la salud y nos has provisto para nuestro sustento diario. Ahora mismo, Señor, también te damos gracias por el privilegio de sentarnos a la mesa a comer el pan que es tu palabra, Señor, buena, agradable y edificante y poderosa para nuestras vidas. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Pueden sentarse, hermano. Bueno, si usted se dio cuenta, en estos dos versículos predomina una palabra y que tiene que ver con la muerte. Dice que si uno murió, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces el título de esta enseñanza tiene que ver con la muerte de Cristo. Vamos a hablar de la muerte de Cristo. Creo que todos sabemos que Cristo murió, ¿cierto? Pero hoy vamos a aproximarnos un poquito y entender por qué la muerte de Cristo es diferente a todas las muertes. Está establecido para los hombres que mueran, pero la muerte de Cristo es distinta, es diferente. Y vamos a ver por qué es diferente. Mire, para muchos la muerte es el final. Pero para nosotros la muerte es el comienzo. Sí, es el comienzo de nuestra salvación y se da un paso definitivo en el cumplimiento del proyecto de Dios para salvarnos. Bueno, ya sabemos que todo comenzó cuando el Señor decidió salvarnos. Porque a Él nadie le aconsejó que nos salvara. Nadie. Él tomó esa decisión por sí mismo. Él dijo, voy a salvarlos. Y mire, la prueba es que estamos aquí. Él nos salvó. Porque hay muertes de toda clase. Mire, la muerte de los que no le dan sentido a la vida. Tal es el caso de los suicidas. La muerte de los sentenciados a muerte, la de los criminales. Los que quieren evitar el sufrimiento, la eutanasia, ¿cierto? Hay muertes repentinas, muertes de hombres desahuciados, hay muertes inesperadas, jóvenes llenos de vida y uno dice, oiga, se murió este joven y tan prometedor que era este muchacho o esta joven. Hay muertes violentas, hay muertes tranquilas, hay muertes ignoradas, las de los NN que los colocan en fosas comunes, hay muertes publicitadas, las de los famosos, pero todas ellas por una razón: la paga del pecado es muerte. Y esta muerte, si la escudriñamos, la muerte de Jesús, nos encontramos con algunos detalles que es bueno mencionar. Pero mire, hagamos esta reflexión. Al hablar de morir en cuanto a Él, debemos entender la naturaleza humana y la divina de Cristo y aceptar que Él murió como hombre. Pues como Dios no podía morir.
Entonces, en primer lugar, la muerte de Jesús fue una muerte prevista antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que había un cordero inmolado desde antes, desde la fundación del mundo. Es decir, desde que antes que Él nos creara, ya Él se había propuesto, porque Él lo sabe todo, dar su vida por nosotros. Y fue, esto es lo segundo, en el día preciso. Mire, el Señor no murió ni antes ni después, porque Él murió el día de la Pascua. La Pascua era el día en que se sacrificaban los corderos para quitar el pecado o para cubrir el pecado de los hombres. Pero Él es el cordero. No son los corderos que morían. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y murió como cordero en el día de la Pascua. Es decir, que su muerte fue en el día preciso. Y miren, 6 meses antes de su muerte, comenzó Jesús a anunciársela a sus discípulos. Y les dijo la fecha exacta. Es decir, fue una muerte programada. ¿Cierto? Así como le programan a las mujeres el parto. Te vamos a intervenir y tu hijo va a nacer el 10 de octubre. Hay nacimientos así, ¿verdad? Sí, por cesárea. Pero la muerte de Jesús, de la misma manera, fue una muerte que se dio en un día preciso. Y fue, y esto es lo tercero, en cumplimiento de la profecía. Es decir, que los profetas, usted sabe que los profetas anunciaron muchas cosas, pero lo principal, el principal mensaje de los profetas era acerca de la obra del Calvario, de la muerte de Cristo. Por ejemplo, Isaías 53, ¿cierto? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él y hermosura. Ahí es donde dice que él entregó o iba a entregar su vida por nosotros. Entonces, fue una muerte profetizada. Además, fue una muerte necesaria. El Señor les dijo que era necesario que al Hijo del Hombre debía padecer mucho y ser desechado por los ancianos y ser muerto. De manera que Él declaró que era una muerte necesaria. Fue una muerte voluntaria. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces yo pongo mi vida, nadie me la quita. Uno a veces piensa que al Señor le quitaron la vida, pero yo les pregunto, si Él no lo hubiera permitido, ¿le habrían podido quitar la vida? Quiere decir que Él lo permitió. Entonces a Él no le quitaron la vida, Él dio su vida por nosotros. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es una muerte diferente a todas porque Él nos sustituyó. Oiga, cuando Adán pecó, Adán tenía que morir. Y el Señor decidió que Él iba a morir en sustitución de Adán. Eso quiere decir que Él ocupó nuestro lugar.
Ustedes recuerdan que cuando apresaron al Señor, al pueblo le dijeron que escogiera entre soltar a Barrabás o soltar a Cristo, y ellos decidieron que soltaran al criminal Barrabás. Quiere decir que Barrabás, el criminal, estaba en su celda, rumiando y tal vez con el rechazo de que tenía que morir por causa de sus crímenes. Pero un día alguien le tocó a la puerta de la celda y le dijo: Barrabás, eres libre. Qué impacto, ¿verdad? Y si Barrabás hubiera preguntado: ¿y por qué eso estoy libre? Porque esa es una buena pregunta. Seguramente que le hubieran dicho: mire, hay uno que va a morir por ti. Nosotros somos los Barrabás del siglo XXI, que debíamos morir, pero hubo uno que murió por nosotros. Ocupó, y dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, por eso es una muerte diferente a todas. Además, Él en su muerte estaba llevando el pecado de nosotros. La Biblia dice en Isaías 53 que Él cargó el pecado de todos nosotros. Además, es una muerte diferente a todas porque le quitó el aguijón al pecado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sabe cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Y Él le quitó el aguijón a la muerte. Ahora la muerte quiere inyectarnos con su aguijón y resulta que la muerte ya para nosotros no tiene aguijón porque el Señor se lo quitó en la cruz del Calvario. Y mire, es una muerte diferente a todas, porque era una muerte conveniente. ¿Sabe qué dijo Él? Os conviene que yo me vaya. Es decir, que si algo nos convenía era que Él fuera a la cruz. Es una muerte conveniente porque por medio de ella destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Y es decir que al diablo se le propinó la más grande derrota. Algunos dicen que el diablo llevó a Cristo a la cruz y fue al revés. Cristo fue el que llevó a la cruz al diablo y le propinó la más grande derrota. Mire, el diablo sabía quién es Jesús. ¿Qué fue lo que le dijo? Si eres hijo de Dios. Es decir, que sabía que era hijo de Dios. Cuando la Biblia dice hijo de Dios, está hablando de Dios manifestado en carne. Entonces el diablo le dijo: si eres Dios manifestado en carne, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero lo que no sabía el diablo era que el Señor iba a dar su vida por nosotros. Eso no se lo imaginó él. Más, el Señor dando su vida por nosotros. ¿Cómo le parece a usted? Eso no se lo imaginó el diablo. Porque si lo hubiera imaginado, hubiera hecho todo por impedir la muerte de Jesús. Como Él murió, porque Él escogió cómo morir. Porque mire, yo he dicho que uno quisiera morir con una muerte dulce. Y yo les he dicho a los hermanos, cuando yo pienso en el día de mi muerte, digo: oiga, Señor, que yo me acueste por la noche y amanezca muertico. Nadie quiere una muerte esas por un SIDA, por un cáncer, por una enfermedad terminal.
¿Cuánto les gustaría una muerte así? No quisiera morir suavemente, así como mueren los criminales que les inyectan una dosis de una sustancia letal y se quedan dormiditos, como si le pusieran una careta, ¿cierto? Dormidito. Eso es una muerte dulce. Pero el Dios que yo les estoy predicando, que se manifestó en carne, escogió la más cruenta de las muertes, que es la muerte de cruz, para librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos durante toda la vida a servidumbre. Entonces, la muerte de Jesús es diferente. Y mire, la muerte de Jesús dividió la historia de la humanidad en dos. La humanidad en dos, y la cronología de la humanidad se dice antes de Cristo y después de Cristo. O sea que Cristo en la obra del Calvario partió la humanidad en dos, antes de y después de. Y yo me siento satisfecho, y creo que usted también, de haber vivido después de. Porque después de la muerte de Cristo es que tenemos salvación en Él. Y mire, hermanos, Él y su muerte es diferente a todas, porque no solamente llevó nuestros pecados, sino que llevó nuestras enfermedades. ¿Se dice así la Biblia? Ciertamente, escuche eso, ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero la Biblia dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Y mire, esto es evidente y lógico y consecuente, que Él murió para resucitar. Porque si Él se queda muerto, no habría iglesia. Si Él se queda muerto, no habría predicación. Si Él se queda muerto, no habría misiones. Si Él se hubiera quedado muerto, no habría iglesia. Este lugar estaría vacío si Él se hubiera quedado en la tumba. Y yo he dicho, y lo repito a ustedes, iglesia del Señor, el sepulcro de Mahoma está ocupado. El sepulcro de Confucio está ocupado. El sepulcro de Buda está ocupado. Pero el sepulcro de Jesús está vacío. Él dio su vida para resucitar. Para poder resucitar tenía que morir. Y eso es evidente en la medida en que Él lo dijo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí está el fruto de la aflicción de su alma. Usted es el fruto de la muerte y resurrección de Cristo. Y por eso dice que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. La Biblia dice que Él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. ¿Cierto? Y por el gozo puesto delante de Él, ¿sabe cuál era el gozo puesto delante de Él? Tú y yo. Porque si en algo se goza el Señor, es en salvar. No dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Y quién es el que está delante de los ángeles? Él. Quiere decir que si usted
quiere que haya una fiesta en los cielos hoy y es un amigo que no está bautizado en el nombre de Jesús, arrepiéntase y va a haber una fiesta en los cielos y va a gozarse aquel que dijo yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, es una muerte para ser anunciada. Pablo dijo, no me propuse cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Es decir, que el tema central de la predicación de Pablo y la predicación de esta iglesia es la obra del Calvario. En eso consiste el Evangelio. El Evangelio es la manifestación de Dios en carne, su muerte, su sepultura y su resurrección. Esa es la buena noticia. Y usted y yo estamos aquí porque hemos creído a esta buena noticia. Y mire, por su muerte dejamos de hacer lo malo. Porque la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente, pero por su resurrección comenzamos a hacer lo bueno. Por eso es que necesita identificarse con la muerte y con la resurrección. Porque con la muerte dejamos de hacer lo malo. Hemos muerto al pecado. Pero con la resurrección comenzamos a hacer lo bueno. Hay personas que dicen, es que yo no he hecho nada malo. Bueno, está bien, pero has hecho algo bueno. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces nosotros nos hemos identificado con su muerte y con su resurrección. Entonces, por eso es que hay iglesia. Y por eso es que hay diáconos. Y por eso es que hay creyentes. Y por eso es que hay evangelio. Y por eso es que hay predicación. Vea, si Cristo no resucita, nuestra predicación sería inútil. ¿Se dice así la Biblia? No tendría sentido la predicación. Por su muerte y resurrección hay perdón de pecados. Oídos los pecadores. Por su muerte y su resurrección hay corazones transformados. Por su muerte y resurrección hay victoria sobre la tentación. Por su muerte y su resurrección somos libres de la influencia del pecado. Y por su muerte y resurrección podemos andar como es digno de nuestra vocación. Entonces, en su muerte y resurrección, las huestes de maldad fueron exhibidas públicamente y el Señor triunfó sobre ellas en la cruz. Eso es como un desfile victorioso, dice la Biblia, donde los victoriosos mostraban los despojos y las cosas que le habían arrebatado al enemigo. Y en la muerte y resurrección, el Señor en su desfile victorioso mostró a todas las huestes de maldad como una señal de que Él había triunfado en la cruz del Calvario. Por su muerte y su resurrección hay perdón de pecados. Hay bautismo en agua en su nombre. Hay bautismo del Espíritu Santo. Si Cristo no muere y resucita, ninguno de ustedes habría sido lleno del Espíritu Santo. Pero qué bueno saber que Él murió y resucitó y nos dio de su naturaleza. Y por eso tenemos vida nueva. Vea, si Cristo no muere y resucita, andaríamos en la corriente de este mundo. Los que murieron y durmieron en Cristo hubiesen perecido.
Si Cristo no muere y resucita, no tendríamos esperanza. No tendríamos que creer. Mire, cuando uno decide arrepentirse de sus pecados y apartarse de ellos y se bautiza en agua en el nombre de Jesús, se está identificando con su muerte y con su resurrección. Cuando usted vive una vida nueva y persevera, se está identificando con su muerte y con su resurrección. Entonces, esto es lo que puedo decir acerca de la muerte de Jesús. Entonces, vamos a aplicar esta reflexión. Si usted no quiere perderse, identifíquese con la muerte y la resurrección de Cristo. Y yo creo que aquí ninguno quiere perderse. Si usted quiere resucitar, identifíquese con la muerte y resurrección de Jesús. Si usted quiere seguir a Jesús, identifíquese con la muerte y resurrección de Cristo. Si no quiere desechar la gracia de Dios, identifíquese con su muerte y su resurrección. Si quiere obedecer a la verdad, identifíquese con su muerte y su resurrección. Si quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, identifíquese con su muerte y con su resurrección. Mire, Pablo tenía 2 anhelos y lo escribe en la carta. Primer anhelo, conocer a Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo con el apóstol Pablo? Conocer a Cristo lo primero. Y segundo, sentir en Él el poder de su resurrección. Porque el poder de su resurrección se siente. ¿Usted lo ha sentido? Entonces, si usted quiere someter su debilidad, identifíquese con su muerte y su resurrección. Si quiere ser sano, identifíquese con su muerte y con su resurrección. De manera que si queremos terminar bien esta carrera, oiga, ¿a cuánto les gustaría terminar bien esta carrera? No, dígame la verdad. ¿Usted sí quisiera terminar bien esta carrera? No, dígamelo. Hermano, mire, porque de nada valdría empezar esto y terminar mal. ¿De qué valdría ser uno predicador, pastor, directivo distrital, directivo nacional, haber hecho tantas obras para la edificación del cuerpo de Cristo, haber construido templos? ¿De qué valdría eso si uno termina mal? No valdría de nada, ¿cierto? Por eso es que Pablo dice que ninguna cosa hace caso. Es decir, todos los sufrimientos que él vivió, ¿cierto? Peligros, ayunos, desvelos, azotes, persecución, hambre, desnudez, espada, bueno, todo lo que él sufrió. Dice, de ninguna cosa hago caso. Yo dije, oiga, Pablo está hablando en serio. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y yo me pregunté, ¿y qué es más importante que la vida? Si cuando alguien se enferma, corre todo el mundo. Corre la ambulancia, corren los médicos, corren los paramédicos, corren las enfermeras, corren los familiares, todo el mundo corre. ¿Por qué? Porque hay una vida de por medio. Entonces yo dije, oiga, ¿y qué será más importante que la vida? ¿Sabe qué dijo Pablo? Con tal que acabe mi carrera con gozo. Oiga, es cierto que queremos. Si usted quiere terminar bien esta carrera, identifíquese con la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, hemos muerto al pecado. Así dice Romanos. ¿Cómo viviremos aún en él? Mire, cuando usted se arrepintió, usted murió al pecado. Así como Cristo murió, usted ha muerto al pecado.
Y cuando usted se bautizó en agua como consecuencia de que nació de nuevo, porque cuando uno se arrepiente nace de nuevo. Yo he dicho que hay dos nacimientos, el natural y el espiritual. En el natural todos hemos nacido, solo hay dos seres que no nacieron como nosotros nacimos, Adán y Cristo. Aunque usted dijo Adán y Eva, ¿cierto? Pero bueno, dejemos ahí. Entonces pongámosle 3. ¿Cierto? Vámosle 3. Adán y Eva y Cristo. Adán fue creado por Dios. Sopló en su nariz, en ese polvo de la tierra, aliento de vida, y fue él un ser viviente. Y de la costilla de Adán sacó a la mujer. Y Cristo, el papá de él, no fue José. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, todos los demás hemos nacido de papá y mamá. ¿Y qué puso la mamá? El óvulo. ¿Y qué puso el papá? El espermatozoide. Y cuando se unió el espermatozoide con el óvulo, ocurrió un milagro. Había un bebé ahí. Y las personas no se dan cuenta que están embarazadas hasta después de unos días, ¿cierto? Uy, tengo mareos, siento vómito, estoy un poquito mal, me duele la cabeza. Los alimentos como que los rechazo. Entonces, uno no sabe cuándo queda embarazado. Y uno puede salir de una reunión de estas embarazado. Porque el nacimiento espiritual se parece mucho al natural. El Señor pone el esperma. ¿Sabe cuál es el esperma de Dios? Su palabra. Esta palabra que yo estoy predicando es el espermatozoide de Dios. ¿Y usted qué pone? El corazón. Si usted le abre el corazón a Dios y el esperma entra y fecunda ese óvulo que es su corazón, usted ha nacido en la familia de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios porque usted lo recibió en su corazón. ¿Cierto? Ese es el nuevo nacimiento. Usted muere al pecado y comienza una vida nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas. ¿Cuáles son las cosas viejas? Fornicación, el adulterio, la mentira, la maldad, los malos pensamientos y las malas intenciones y los pleitos, los celos, las iras, las disensiones, las herejías, la idolatría, los homicidios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y mire, ¿qué esfuerzo tiene que hacer un bebé para nacer? Ninguno. Él nace naturalmente. ¿Cierto que sí? Y usted, y yo le pregunto, ¿qué esfuerzo tiene que hacer un árbol de naranjas para producir naranjas? Dígame, ¿qué esfuerzo tiene que hacer? No, dígame. Ninguno. ¿Cómo las da? Espontáneamente. ¿Y qué esfuerzo tiene que usted hacer para ser hijo de Dios? ¿Cómo se llama el papá del hermano Rodrigo? Luis Alfonso. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer el hermano Rodrigo para ser hijo de Luis Alfonso? No, dígame la verdad. ¿Tiene que hacer algún esfuerzo? Ninguno. Entonces usted no se esfuerce por ser hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. No hay que hacer ningún esfuerzo.
Hay hermanos esforzándose por ser. Mire, uno para hacer no tiene que hacer esfuerzo. Uno tiene que hacer esfuerzos para hacer. Porque uno es y hace de acuerdo a lo que es. Un bombero apaga incendios porque es bombero. Un cirujano hace cirugías porque es médico cirujano. Uno actúa de acuerdo a lo que es. Pero para ser hijo de Dios no hay que hacer ninguno. Entonces, cuando usted se identifica con su muerte, vuelvo a repetir esto, usted deja de hacer lo malo porque las cosas viejas pasaron y aquí todas, y me gusta esa palabra, todas. ¿Le gusta esa palabra? Todas son hechas nuevas. Nosotros somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo porque nos identificamos con su muerte y su resurrección. ¿O no sabéis, dice Pablo, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, así y todo esto para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, vamos a cerrar esta reflexión bíblica hablando del cómo. Porque a veces hablamos mucho del qué, los predicadores. Pero a veces, ¿cómo? Pues si yo les digo que ustedes deben de ser santos, ustedes dicen amén. Porque la Biblia dice, sed santos porque yo, dicen amén. Y de pronto se emocionan y bueno, pasan adelante y lloran. Pero se van para la casa y, oye, ¿y cómo ser santo? Yo debo ser santo, pero ¿cómo? Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo me identifico yo con la muerte de Jesús? ¿Cómo? Entonces, vamos a hablar del cómo. Mire, yo comienzo a identificarme con la muerte de Cristo el día en que yo me arrepiento. Ese es el día. Es decir, que hoy puede ser un nuevo comienzo para muchas personas. Porque claro, la escritura que leímos dice que cuando yo me arrepiento, dejo de vivir para mí y empiezo a vivir para aquel que murió y resucitó por mí. ¿Cierto que uno antes de arrepentirse vivía para uno? Estudiaba para uno, ahorraba para uno, se casaba para que alguien lo amara, ¿cierto? Todo lo hacía uno para sí. Y la prueba de que uno todo lo hacía para sí es que uno dice, mi finca, mi carro, mi casa, mi trabajo, mi empleo, mis hijos. Pero a uno se le cambia el discurso cuando se arrepiente. Los hijos que el Señor me dio, el carro que el Señor me regaló, la finca que Él me entregó. ¿Cierto que le cambia uno el discurso? Claro, porque ya no vive uno para sí, porque uno nace en modo ego. ¿Tú no te has notado que los niños hacen pataletas cuando no les satisfacen sus caprichos? ¿Cierto? Ese es el modo ego, el modo yo. Todos nacimos modo ego. Nacimos en modo ego que uno quisiera ser el primero en la fila. ¿No le pasa a usted que entra al banco y dice, uy, qué fila tan larga? ¿Quién estuviera ya en primer lugar? Cuando parten un ponqué,
usted quisiera que le dieran la mejor parte, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y cuando parten un pollo, usted quisiera la mejor presa, ¿cierto? La pechuga, dice el hermano. A mi esposa le gustan las alas. Uno nace en modo ego. Pero cuando uno se convierte, ya no vive para sí. Ya no vive para sí, ya no vive en modo ego. Mire, decía un maestro de la iglesia, que en el corazón del hombre hay un trono. Y solo hay lugar para uno en el trono. Y dependiendo de quién esté sentado en el trono, así es la vida del hombre. Si el que está sentado es el yo, está en modo ego. Yo. Y a veces uno dice, yo hice, yo alcancé, yo logré, yo desarrollé, yo inventé, yo creé, yo dibujé, yo diseñé. Modo ego. Entonces, cuando uno está sentado en el trono, pero resulta que cuando uno se arrepiente, uno se baja del trono y le permite que se siente en el trono al gran yo soy, a Jesucristo. Y ya no vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Esta iglesia no vive para sí. Esta iglesia vive para aquel que murió y resucitó. Sí dice así el texto que leímos, ¿cierto? Para que los que vivan ya no. Entonces, ese es el cómo lograrlo. Hermano, mire, y usted no tiene que hacer ningún esfuerzo. ¿Sabe que las personas que nos visitan dicen, oiga, eso de ser evangélico es muy duro? Eso es difícil. Claro, porque uno piensa en las fuerzas de uno, en las inclinaciones de uno, en los deseos de uno, en las cosas que le atraen a uno, pero resulta que cuando el Señor le participa el esperma, la naturaleza, uno hace un giro de 180 grados y lo que antes le gustaba ya no le gusta. Mire, yo les quiero decir que estos hermanos todos están aquí porque el culto les gusta. ¿Cierto? Hermanos, y estos hermanos están aquí porque les pasó como me pasó a mí. Resulta que me voy a confesar con ustedes porque ustedes me caen bien. Mire, les voy a comentar una cosita. A mí me gustaba mucho la cerveza. Y yo veía una cerveza y se me hacía agua a la boca. Pero el día que me arrepentí, me sirvieron una cerveza y sentía como una repulsión por esa cerveza. ¿Quién lo hizo? La nueva naturaleza que había en mí. Yo no tuve que hacer ningún esfuerzo. Y hay personas que tienen tan mal vocabulario que el día que se arrepienten quedan mudos, porque no sabían sino hablar vulgaridades. Quedan mudos. Uno ve a veces ahí, oiga, qué joven tan elegante, dice uno, ¿no? Esta debe ser una gran persona. Y cuando comienzan a hablar y a decir, uy, Dios mío, esta gran persona con ese vocabulario tan terrible, ¿le ha pasado a usted? ¿Cierto? Hermanos, usted no tiene que hacer ningún esfuerzo. Es la nueva naturaleza de Dios en usted. Por eso entonces, hermanos, es la manera de uno poder identificarse con la muerte y resurrección de Cristo. Estoy hablando con los amigos que no han tomado todavía su decisión de recibir a Cristo en su corazón. Entonces, el segundo cómo
tiene que ver con la iglesia. Porque uno le habla aquí a los amigos, pero también le habla a la iglesia, ¿cierto? Claro, uno tiene que hablarle a los amigos, pero iglesia. ¿Cómo me mantengo? Escuche bien. Identificado con la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cierto que sería bueno saber cómo? Bueno, le tengo 3 P's. ¿Por qué le tengo 3 P's? Porque todo lo que le voy a decir comienza por P. En cuanto al cómo. Y yo quisiera que usted se llevara esas P's para su casa. Y las guardara en su corazón. Número 1, primer P, permitiendo. Permitiendo. Mire, Dios no obliga a nadie. Él es el ser más caballeroso que hay. Mire, hay millones de personas que se van a ir para el infierno porque tomaron una mala decisión. Rechazaron a Cristo, ignoraron a Cristo, pasaron por alto. Y el Señor no lo impide. ¿Cierto que hay mucha gente que se va para el infierno? Porque tomaron una mala decisión. Y Dios lo permite. Porque Él no obliga a nadie. La Biblia dice, yo estoy a la puerta y tumbo la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Así que el Señor no obliga a nadie. Entonces lo primero que tengo que hacer para mantenerme en la muerte y resurrección de Cristo es permitirle a Él que Él haga la obra en mí. ¿Sabe que yo escuché una frase, hermano Rodrigo, en la pasada Esfón, no en esta, sino en la anterior? Y me gustó mucho la frase porque decía la frase que el ministerio no es lo que yo hago para Dios. El ministerio es lo que Dios hace a través mío. Quiere decir que usted y yo somos apenas un instrumento en las manos del Señor. Entonces, lo que puede hacer el pincel es permitirle al pintor que tome el pincel que somos nosotros para que haga un cuadro y una obra maestra. Porque el mejor pintor, el autor de las mejores obras maestras, tiene nombre, se llama Jesucristo. Permítale. Ese es el cómo, permítale. Mire, había una frase que yo usaba mucho y que dejé de usar. ¿Sabe cuál frase es? Señor, guárdame. Yo decía, Señor, guárdame. Pero cuando entendí esto, ¿sabe qué digo? Fernando, permite que el Señor te guarde. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro guardador. Entonces yo no le voy a pedir a Él algo. Es como decirle al Señor, Señor, sea buenito. ¿Cierto que podamos decirle que al Señor sea bueno? No, Él es bueno. Entonces no le digamos, Señor, guárdame. Di a ti mismo, ponte en el espejo y pronuncia su nombre. Y en el caso mío, yo me pongo ante el espejo y digo, Fernando, déjate guardar. Porque Él quiere guardarnos. Pero a veces el peor impedimento somos nosotros, que no le permitimos a Él que nos guarde. Señor, sálvalo. No, que usted permita que Él lo salve. ¿Cómo le parece? Porque Él es el Salvador. Él está aquí para salvar. ¿Sí lo creen de verdad? No, dígame la verdad. Pero usted tiene que permitirle que Él lo salve. Porque si usted se va
de aquí diciendo, Él es el Salvador, está diciendo una verdad. Pero me gustaría que usted dijera, Él es mi Salvador. ¿Cierto? Que le permita a usted, a Dios, que lo salve, porque Él es el Salvador. Entonces, la primer P, ¿cuál es? Permitir. ¿Se la aprendió? Préndasela. Permite. Hermanos, Señor, guíame. No, déjate guiar. Porque Él es mi guiador. ¿Cierto? Oiga, ¿cómo le cambia a uno el discurso, cierto? Porque es que uno le gusta echarle la responsabilidad a otro. No, yo caí porque el Señor no me guardó. ¿De quién es la culpa? Del Señor. Yo me extravié porque el Señor no me guió. ¿De quién es la culpa? Del Señor. Uno es inteligente y le quiere echar la culpa a otro. ¿Cierto? ¿Sabe que Adán era inteligente? La mujer que tú me diste. ¿Ustedes por qué pecaron? No, la mujer que tú me diste. Y la mujer, ¿y usted por qué pecó? El diablo. Entonces ellos eran inocentes, el culpable era Dios y el diablo. ¿Cómo le parece? No, déjate guiar, déjate salvar, déjate guardar. Permítele a Él que lo haga, porque Él está dispuesto 100% a hacerlo hoy. ¿Cuál es la primer P? Permitir. Permítele a Dios. Segunda P, permanecer. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada. Entonces hay que permanecer. ¿Sabe que el lema de la iglesia para el 2023, el 2024 es ese? Permanece. Permanece. Mire, ¿qué tiene que hacer una rama de un árbol de naranjas para producir naranjas? Permanecer en el árbol. ¿Cierto? Si la rama permanece en el árbol, el que da el fruto no es la rama, el que da el fruto es el árbol. Si el árbol no es de naranjas, no da naranjas. Si es árbol de manzanas, ¿qué da? Manzana. Cada uno da fruto de acuerdo al árbol que está. Y nosotros estamos en el árbol de la vida. El árbol de la vida se llama Jesucristo. Y para usted dar fruto, ahí es que permanecer. Nosotros estábamos en otro árbol, ¿cierto? Pero alguien arrancó esa rama, la injertó en el buen árbol comenzó a alimentarnos de la nueva naturaleza de él y ahora damos fruto y el fruto no es el fruto nuestro, el fruto es el fruto de Dios, el fruto del árbol. ¿Estamos de acuerdo? Oiga, yo soy olvidadizo. ¿Cuál es la primer P? Permitir. Póngase en un 10. ¿Cuál es la segunda P? Permanecer. Oiga, y la tercera P la dejamos para la próxima, ¿cierto? No puede ser. Terminemos. Uy, Dios mío bendito. El tiempo falta. Falta una. Eran 3, ¿cierto? La tercer P, presentar. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, porque ese es vuestro verdadero culto. El verdadero culto es ese, vivir en la presencia del Señor. Hermanos, nosotros no estamos en la presencia del Señor, nosotros vivimos en la presencia del Señor. ¿Cierto que estar denota temporalidad? Pero vivir denota ¿qué? Permanencia. Mire, hay un verbo en inglés que es el verbo to be que traduce ¿qué? Ser
o estar. Pero estar no es lo mismo que ser. Si usted le dice a su esposo que está feo, él se arregla. Pero si le dice que es feo, ya no tiene arreglo. Ya no tiene arreglo. Es feo. Entonces, hermano, ser y estar no es lo mismo. Nosotros a veces decimos, estoy en la presencia del Señor. No, usted no está, usted vive en la presencia. Porque Él dijo, yo estoy con vosotros los días del culto. El domingo de 10:30 a 12:30. Los martes el culto de las dorcas. Todos los días hasta el fin del... ¿Cómo le parece? ¿Se vive en la presencia del Señor? Vivimos en la presencia del Señor. Y mire, hermano, usted no está en culto, usted vive en culto. Porque el que está en culto le dice al otro, agradezca que estamos en culto, pero afuera nos vemos. ¿Sí o no? Que piensa que después de que salió del salón, ya la cosa cambia. No, nuestro culto dura las 24 horas al día. Usted está en culto cuando hace un negocio bien hecho y no engaña al que le está comprando. Este carro está a una uva y resulta que está para reparar. ¿Cierto? Si uno está en culto y uno está en vacaciones, porque el culto, y les tengo una buena noticia, nos vamos a ir con él y seguiremos en culto. El culto eterno. El culto comenzó cuando usted se arrepintió y no va a terminar jamás. Es un culto eterno. Entonces, presentando, vivir en la presencia. Mire, yo siempre le pregunto a los auditorios algo y se lo voy a preguntar. Oiga, salieron los niños, vean. Y ahí sí que está tarde, ¿cierto? Bueno, voy a terminar, aunque dicen que cuando un predicador dice que ya para terminar no hay que creerle. Pero yo sí voy a terminar. Mire, yo siempre le digo a los hermanos que me escuchan, hermano, usted sería capaz, o hermana, usted sería capaz de tratar mal a su esposo o a su esposa delante del hermano Rodrigo. No, hermano, ¿cómo se le ocurre? Pero resulta que el hermano Rodrigo aparece de vez en cuando. Pero hay uno que está ahí las 24 horas al día. Y usted se da el lujo de tratarlo mal o tratarla mal delante de él. Quiere decir que a veces respetamos más a los hombres que a Dios. Entonces, si usted quiere identificarse con la muerte y la resurrección de Cristo, usted debe vivir en la presencia de Dios.